El día que llegué a casa y encontré la cena perfectamente servida en la mesa, supe que algo iba mal. Lucía no era de las que cocinaba entre semana, mucho menos un miércoles. Ese aroma a pollo asado con yerbas, las velas encendidas, y una botella de vino abierta eran como una trampa obvia, demasiado perfecta para un día cualquiera. Era como si hubiera estudiado cada detalle para asegurarse de que yo bajara la guardia. Pero no me engañaba. No esta vez. Me senté, miré la mesa como si fuera una escena de crimen. Lucía apareció con una sonrisa amplia, esa sonrisa que usaba cuando quería ocultar algo. Se inclinó para besarme en la mejilla, pero esta vez noté su fragancia, un perfume diferente, demasiado dulce para su gusto habitual. Algo dentro de mí me dijo que esa noche no era una cena romántica, sino una despedida o, peor aún, una disculpa silenciosa por algo que no se atrevía a confesarme. ¿Qué pasa?, le pregunté mientras vertía vino en mi copa, observando cómo el líquido oscuro caía con una lentitud calculada. ¿Qué va a pasar, cariño? Quería sorprenderte, dijo, su voz tan dulce que resultaba empalagosa, artificial. La estudié, vi su nerviosismo disfrazado de tranquilidad. Cada movimiento suyo era como un acto ensayado, como si hubiera repetido este guión en su cabeza durante días. Pero sus ojos, no podía ocultar lo que había en ellos. Y en ese momento, lo supe. No hacía falta que me dijera nada. No necesitaba pruebas, ni mensajes, ni confesiones. Lucía me había traicionado, y yo estaba a punto de descubrir hasta qué punto. No dije nada. Me limité a masticar el pollo que había preparado, sin sentir su sabor, sin prestar atención al silencio incómodo que se instalaba en la mesa. Mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Cada escena de los últimos meses se repetía en mi cabeza, sus excusas, sus salidas inesperadas, las sonrisas nerviosas. Todo encajaba como las piezas de un puzzle maldito. ¿Te gusta?, preguntó de repente, como si realmente le importara mi opinión sobre esa comida que claramente no tenía sabor a nada, al menos para mí. Asentí lentamente, sin mirarla a los ojos. Porque si la miraba, probablemente le gritaría. O peor, podría romper a reír ante la ironía de todo aquello. Ahí estaba, tratando de salvar lo insalvable, creyendo que una cena perfecta podría borrar lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. Ese momento, esa simple cena, fue el principio del fin. Pasaron varios días después de esa cena que me dejó con una sensación amarga, pero no hice nada, no pregunté nada. Por dentro, estaba hirviendo. Me levantaba todas las mañanas con un vacío en el estómago, sabiendo que algo iba mal, que algo se había roto entre nosotros, aunque aún no supiera exactamente qué. Cada detalle de los últimos meses pasaba por mi cabeza mientras me afeitaba, mientras me duchaba, mientras trabajaba. Era como una maldita mosca zumbando sin parar, pero no la podía aplastar. El viernes por la tarde, 2 semanas después de esa cena, llegué a casa más temprano de lo habitual. Salí antes del trabajo porque, para ser sincero, necesitaba aire. Todo lo que tenía en la mente era esa maldita cena, los gestos ensayados de Lucía y la certeza de que algo me estaba ocultando. Santiago estaba en casa de su amigo para una pijamada, así que sabía que la casa estaría vacía, pero me sorprendió cuando vi el coche de Lucía aparcado en el garaje. No estaba preocupada por el trabajo, supuse. Quizás había decidido tomarse la tarde libre. No te pongas paranoico, me dije mientras abría la puerta. Pero al entrar, escuché algo. No era la tele, ni la música. Eran voces, susurros, casi apagados, pero ahí estaban. Cerré la puerta con cuidado, intentando que el sonido de mis pasos no se escuchara en toda la casa. Y entonces los oí más claro. Deberíamos tener más cuidado, no quiero que se entere, una voz masculina. Desconocida. Me quedé parado. El corazón empezó a latirme en las sienes, y sentí como si me estuvieran apretando el cuello. Sabía lo que venía, pero necesitaba verlo, necesitaba enfrentarlo. Me acerqué al pasillo que llevaba al despacho. La puerta estaba entornada. Ahí estaban, en el sofá del despacho, Lucía sentada con las piernas cruzadas, el tipo que no reconocí de pie frente a ella, inclinándose hacia ella. Se veía incómoda, nerviosa, como si supiera que alguien la estaba viendo, pero intentaba mantener la compostura. No la misma compostura que la noche de la cena, sino una más desesperada. Javier está sospechando, dijo Lucía, en voz baja,
pero lo suficiente para que la escuchara desde donde estaba. No sé cuánto tiempo más podré ocultarlo. El tipo no dijo nada, solo la miraba como si estuviera esperando instrucciones. Yo, en ese momento, sentí como mi cuerpo se tensaba, como si todas las emociones que había estado guardando durante semanas hubieran explotado en un solo instante. Quise entrar, quise partirle la cara a ese cabrón ahí mismo, pero me contuve. No sé cómo, pero logré contenerme. Decidí retroceder. Me fui hacia la cocina, tratando de poner en orden mis pensamientos. Necesitaba planear cómo iba a enfrentar esto. No podía entrar a lo bruto, no sin tener claro qué estaba pasando y cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Quería respuestas, quería la verdad. Pero no la iba a obtener si simplemente entraba y montaba una escena. Me serví un vaso de agua, mis manos temblaban un poco. Tenía que pensar, tenía que controlarme. Después de unos minutos escuché pasos, y me giré hacia la puerta de la cocina. Ahí estaba Lucía, tan tranquila como siempre, o al menos eso parecía. Fingió sorpresa al verme. Javi. No esperaba que llegaras tan temprano, dijo, su voz más aguda de lo normal, como si intentara ocultar algo en su tono. ¿Cómo te fue el día? La miré, sin decir nada por un momento, solo evaluándola. Intentaba mantener la fachada, pero yo ya no podía ver otra cosa más que mentiras en sus ojos. Todo bien, le dije, haciendo un esfuerzo sobrehumano para sonar neutral. ¿Y tú? ¿Qué tal la tarde? Ella se encogió de hombros, caminando hacia la nevera para sacar una botella de vino. Vi cómo servía 2 copas, y se giró para darme una. Me estaba probando, intentando ver si caía en su trampa de normalidad. Nada del otro mundo, respondió. Tenía algo de papeleo, y bueno, decidí quedarme en casa. ¿Y con quién estabas hablando? Pregunté, sin más, queriendo ver su reacción. Ella se congeló por un segundo, pero recuperó la compostura casi de inmediato. Ah, solo un compañero de trabajo. Teníamos que revisar un caso importante. Nada relevante. Sentí un nudo en el estómago al escucharla mentir con tanta facilidad. Pero no la presioné. No todavía. Solo asentí y di un sorbo a la copa de vino, tratando de mantener las apariencias. Ya tenía suficientes indicios, pero aún no las pruebas que necesitaba. No podía hacer nada sin estar seguro de todo. Por ahora, seguiría observando, viendo cómo se desenvolvía todo. El fin de semana fue un infierno. A pesar de la tensa calma entre nosotros, por dentro yo estaba desmoronándome. Nos fuimos a la casa de los padres de Lucía en las afueras de la ciudad. Santiago, feliz de ver a sus abuelos, jugaba en el jardín, mientras yo, sentado con una cerveza en la mano, miraba a mi esposa reír y charlar con su madre. Todo parecía normal desde fuera, como siempre. Los abuelos felices, mi hijo riendo, Lucía con esa sonrisa perfecta, como si no tuviera ningún peso sobre los hombros. Como si no hubiera estado ocultando una verdad que, para mí, era una daga en el pecho. A la vuelta, cuando Santiago se quedó dormido en el asiento trasero, decidí intentar un acercamiento más directo. ¿Has tenido mucho trabajo últimamente? Le pregunté, rompiendo el silencio que había reinado en el coche durante casi todo el camino. Sí, mucho, contestó sin dudar, mirando al frente, evitando mi mirada. Lo de siempre. ¿Y qué tal va lo del caso que estabas discutiendo con tu compañero el otro día? Noté cómo sus dedos se tensaban sobre el volante, pero su expresión no cambió. Ah, eso. Nada importante. Ya está resuelto. Mentiras. Sabía que eran mentiras, pero no iba a confrontarla en ese momento. Necesitaba más. Necesitaba saber qué tan profundo era el engaño. Esa noche, mientras ella se duchaba, me quedé sentado en la cama, repasando todas las conversaciones que habíamos tenido en los últimos meses. Siempre tan superficial, siempre tan evasiva. No me había dado cuenta antes porque confiaba ciegamente en ella, pero ahora veía los pequeños detalles que pasaban desapercibidos, cómo esquivaba ciertas preguntas, cómo su teléfono estaba más protegido que nunca, cómo las noches en las que decía estar cansada se hacían cada vez más frecuentes. Decidí que era el momento de obtener respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, no podía soportar otro día más sin saber la verdad. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, fui a un amigo mío que trabaja como detective privado.
José era discreto y eficiente, y sabía que podía confiar en él. Le expliqué lo que había visto, lo que sospechaba, y le pedí que me ayudara a descubrir todo. No te preocupes, Javi. Yo me encargo de esto, me dijo, mientras tomaba nota de todo lo que le contaba. Te mandaré un informe detallado en cuanto tenga algo. Esa fue la primera vez que me sentí aliviado en semanas. Sabía que pronto tendría las respuestas que necesitaba, aunque también sabía que esas respuestas podrían destruirme. Lo que no sabía era que no tardarían mucho en llegar y que lo que descubriría sería peor de lo que jamás hubiera imaginado. Una semana después, recibí el mensaje de José. Escueto, pero claro, lo tengo. Ven a mi oficina. Sabía que ese momento llegaría, pero el hecho de que hubiera llegado tan rápido me golpeó como una bofetada. Había una mezcla de alivio y terror en mí. Tenía que saberlo todo, pero al mismo tiempo, no quería. Algo dentro de mí esperaba, de forma irracional, que todo fuera un malentendido. Que lo que había escuchado aquel día en casa fuera una conversación fuera de contexto, que mis sospechas solo fueran el producto de mi propia inseguridad. Pero la razón me decía que no había vuelta atrás. Cuando llegué a la oficina de José, me esperaba con una expresión seria. No hubo charla previa, no intentó suavizar el golpe. Simplemente me entregó un sobremanila y se sentó frente a mí. Ahí está todo, Javi, me dijo, cruzándose de brazos. Lo siento, pero te merecía saberlo. Abrí el sobre. Dentro había fotos, extractos de conversaciones, ubicaciones, cada pequeño detalle estaba documentado. Cada mentira que me había contado Lucía estaba ahí, en blanco y negro, corroborada por los hechos. Empecé a leer, a revisar las fotos. En una de ellas, la vi con el tipo del despacho, besándose en un café lejos de la oficina. En otra, saliendo de un hotel de mala muerte en pleno centro de Madrid, los dos tomados de la mano. Las conversaciones, impresas desde mensajes de su teléfono, no dejaban lugar a dudas. Te echo de menos, no puedo esperar a verte mañana, Javier no sospecha nada. Cada palabra era como una puñalada. El estómago me dio un vuelco. Sentí la rabia subir desde mi pecho hasta la garganta. Quise gritar, romper algo, pero no hice nada. Me quedé ahí, leyendo las pruebas, sintiendo como toda mi vida, mis 10 años de matrimonio, se desmoronaban en mis manos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Le pregunté a José, mi voz ronca, casi apagada. Unos 6 meses, al menos, respondió, bajando la mirada. Todo empezó con reuniones, de trabajo, pero la cosa escaló rápido. Él no está casado, por si te lo preguntas. Es uno de esos tíos que buscan aventuras con mujeres comprometidas. Le da igual. Y bueno, parece que ella tampoco ha tenido mucho reparo. Me quedé callado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 6 meses. 6 malditos meses de mentiras, de traiciones, de verla salir cada mañana fingiendo que todo estaba bien mientras se revolcaba con otro. Cuando volví a casa esa noche, Lucía estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Cocinaba algo para cenar y Santiago jugaba en su cuarto. La vi moverse con esa misma naturalidad que siempre había tenido, esa serenidad que ahora me parecía tan falsa. Entré sin decir una palabra, fui directo al salón, donde dejé el sobre con las pruebas sobre la mesa. Quería enfrentarla de inmediato, pero también sabía que no podía hacer una escena con Santiago en casa. Así que esperé, sentado en el sofá, mirando el sobre como si fuera un maldito artefacto explosivo. Lucía entró al salón unos minutos después, secándose las manos con un paño de cocina. Me miró, sorprendida por mi silencio. ¿Todo bien?, preguntó, con esa voz tranquila que ahora me enfermaba. Tenemos que hablar, dije, señalando el sobre. Se quedó quieta, mirándolo. Su cara cambió de inmediato. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Lo vi en sus ojos. El pánico. La culpabilidad. Todo en un segundo. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque su tono ya no era de sorpresa, sino de precaución. Ábrelo, le ordené, mi voz mucho más fría de lo que esperaba. Ella se acercó lentamente, tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Vi cómo sacaba las fotos, los extractos de mensajes, las pruebas de su infidelidad. Su rostro palideció al instante, y la vi luchar por encontrar las palabras. No las tenía.
¿Tienes algo que decir? Pregunté, mi tono gélido, mi paciencia agotándose. La ira que había estado acumulando durante semanas estaba a punto de desbordarse, pero aún intentaba controlarla. No quería perder el control frente a Santiago. Lucía abrió la boca, pero no salieron palabras al principio. Solo se llevó una mano a la frente, intentando procesar lo que estaba pasando. Javier, no es lo que piensas. Me reí, pero no de humor, sino de incredulidad. No es lo que piensas, las palabras más vacías que podía haber dicho. ¿De verdad? Respondí, levantándome del sofá y acercándome a ella. No es lo que pienso. Entonces, ¿qué es, Lucía? Porque tengo fotos, mensajes, pruebas suficientes para hundirte. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Un malentendido? Dímelo. Ella retrocedió, visiblemente asustada por mi explosión, pero seguía sin darme respuestas. Fue un error. Algo que no debería haber pasado, murmuró, tratando de sonar arrepentida, pero yo ya no podía escucharla. Un error. Espeté, sin poder creer lo que estaba oyendo. 6 meses de follarte a otro son un error. No me tomes por imbécil. No lo quería, Javi. Gritó de repente, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo llegamos a esto. No sé en qué momento perdí el control, pero nunca quise que esto pasara. Mis manos temblaban. Quería gritarle más, quería desahogar toda la ira acumulada. Pero al mismo tiempo, había algo en su expresión que me hizo sentir aún peor el arrepentimiento. No sabía si era real o si simplemente estaba aterrorizada de lo que venía, de las consecuencias. No me importaba en ese momento. ¿Qué pasa con Santiago, Lucía? Pregunté, intentando no perder la cabeza. ¿En qué estabas pensando? Nos has mentido a los dos. Se tapó la cara con las manos, sollozando, y me dio una respuesta que nunca olvidaré. No sé. No sé. Solo pasó. No pensé en ti, no pensé en nadie. Solo, fue algo que necesitaba. Me sentía sola, me sentía vacía, y él estaba ahí. Me escuchaba, me hacía sentir importante. Y tú estabas siempre tan distante, tan centrado en el trabajo, en todo menos en mí. Ahí estaba. El mismo argumento de siempre, el que había oído tantas veces en historias similares, la culpa era mía. No había estado lo suficientemente presente, no la había cuidado lo suficiente, y por eso me había traicionado. Y lo peor de todo es que, en ese momento, parte de mí quería creerlo. Quería pensar que todo era mi culpa, que de alguna manera había hecho algo para empujarla a los brazos de otro. Pero eso no era verdad. No importaba lo que hubiera pasado entre nosotros. Podía haberse acercado, podía haberme dicho que algo iba mal. Podríamos haber intentado solucionarlo. Pero ella decidió traicionarme. Esa fue su elección. No te atrevas a culparme por esto, le dije, mi voz tensa, llena de furia contenida. No te atrevas a poner esto en mí. Lucía sollozaba, apoyada contra la pared. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero en ese momento no sentí compasión por ella. Solo rabia. Rabia por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que ella había destruido. Quiero que te vayas de esta casa, dije finalmente, con la voz baja pero firme. Esta noche. Mañana hablaremos sobre lo que viene después, pero por ahora, quiero que te largues. Ella me miró, desconcertada, pero no dijo nada más. Sabía que no tenía opción. Sabía que lo que había hecho no tenía perdón. Lucía se fue esa noche, llevándose solo una pequeña maleta. No intercambiamos más palabras después de mi orden. Santiago dormía plácidamente, ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Era lo único que me retenía, lo único que me impidió perder completamente el control. Cuando Lucía cerró la puerta, me senté en el sofá, en silencio. No sentía alivio, solo un vacío extraño, como si hubiera sido testigo de algo inevitable, pero igualmente devastador. Sabía que esa noche sería solo el principio de lo que vendría. No había vuelta atrás. El matrimonio estaba muerto, pero todavía había algo que necesitaba hacer, algo que se había estado gestando en mi cabeza desde el momento en que abrí aquel sobre en la oficina de José. No iba a conformarme con verla irse. No era suficiente. Todo lo que había perdido en esos meses,
todo lo que había destruido con su traición, merecía más. Y la oportunidad perfecta para devolverle el golpe vino a mí de forma casi accidental. Al día siguiente, mientras ordenaba la casa, encontré su portátil en el despacho. Estaba ahí, abierto, sin contraseña. Me sorprendió lo descuidada que había sido, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de lo confiada que estaba. No esperaba que yo fuera capaz de buscar más allá de lo que ya sabía. Creía que, con las pruebas en mis manos, el proceso sería simple, se iba, divorcio rápido, y listo. Pero no. No iba a ser tan fácil. Me senté frente al portátil y comencé a indagar. Revisé sus correos, sus documentos, sus mensajes. Busqué cualquier cosa que pudiera utilizar en su contra, algo más grande que una simple infidelidad. Y ahí, entre las conversaciones con su amante, encontré algo mucho más interesante, correspondencia con su empresa, archivos confidenciales que no debería tener en casa, ni mucho menos en su ordenador personal. Lucía trabajaba para uno de los bufetes más importantes de Madrid, y como abogada tenía acceso a información extremadamente sensible. No debería haber guardado nada de eso fuera de los servidores de la empresa, pero ahí estaba, en su portátil, como si no le importara. Eran documentos legales, acuerdos de confidencialidad, contratos que aún no se habían hecho públicos. Información que, de caer en las manos equivocadas, podría causar un desastre. Sonreí, sabiendo que lo que tenía enfrente era la pieza que necesitaba. Podía usar todo esto para destrozar su carrera. Y eso es exactamente lo que planeaba hacer. Lucía no solo iba a perder su familia, iba a perder su trabajo, su reputación, todo lo que había construido. No habría redención para ella. Pasé el resto del día recopilando toda la información posible. Hice copias de los archivos, descargué correos, y tomé notas de todo lo que me pudiera servir. No tenía prisa. Este no sería un ataque impulsivo. Sería calculado, metódico. Ella no sabría lo que le golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, me reuní con José nuevamente. Le mostré lo que había encontrado en el portátil. Esto es muy delicado, Javi, me dijo, claramente sorprendido por lo que le estaba enseñando. Si haces esto, la hundes. No hay vuelta atrás. Eso es lo que quiero, respondí, sin dudarlo. Quiero que lo pierda todo. No solo me engañó. Se rió en mi cara durante meses. Destruyó nuestra vida, y ni siquiera tuvo la decencia de admitirlo. No hay marcha atrás para ella. José me miró durante un largo momento antes de asentir. Te ayudaré, dijo, su tono bajo y serio. Pero necesitas ser cuidadoso. Si te descubren a ti haciendo esto, también te podrías meter en problemas. No me descubrirán, afirmé. Ya había pensado en todos los escenarios posibles. Había considerado los riesgos, y estaba dispuesto a asumirlos. La idea de ver a Lucía caer en desgracia era más poderosa que cualquier advertencia. Con la ayuda de José, elaboramos un plan. Él tenía contactos en la prensa, y sabía exactamente a quién acudir con esta información. Sabíamos que, si publicábamos esto en el momento adecuado, destruiríamos su carrera en cuestión de días. Ningún bufete de renombre querría estar relacionado con una abogada que maneja tan descuidadamente información confidencial. Lucía sería un paria en el mundo legal, y lo perdería todo. Pero no quería detenerme ahí. Su amante, ese imbécil con el que me había estado engañando, también iba a recibir lo suyo. Resultaba que el tipo trabajaba en una empresa relacionada con los clientes de Lucía, y había pruebas de que compartía información con él. Eso lo convertía en cómplice, aunque tal vez él no lo supiera. No me importaba. No estaba buscando justicia, estaba buscando venganza. Y ambos iban a pagar. El siguiente paso fue reunir todo lo necesario para destruir a su amante. Localicé el nombre de su empresa y sus clientes más cercanos, aquellos que mantenían acuerdos con el bufete de Lucía. Si podía vincularlo a la filtración de información confidencial, su carrera también estaría acabada. José fue quien se encargó de hacer llegar los documentos correctos a la persona correcta. Yo solo me aseguré de que el escándalo llegara al lugar adecuado, en el momento preciso. Cuando todo estuvo listo, solo quedaba esperar. Sabía que una vez que lanzara esta bomba, no habría vuelta atrás. Había planeado todo minuciosamente, cada detalle estaba cubierto, pero aún así, me sentía inquieto.
No por remordimiento, porque no lo había. Lucía merecía todo lo que estaba a punto de recibir. Pero el hecho de que todo dependiera de un movimiento final me mantenía en tensión. La primera señal de que mi plan estaba funcionando llegó una semana después. Un artículo anónimo apareció en un blog especializado en derecho, exponiendo la negligencia de una importante abogada de Madrid que había filtrado información confidencial a fuentes externas. El artículo no mencionaba nombres, pero los que trabajaban en el entorno legal sabían exactamente de quién se trataba. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a los oídos de su bufete. Lucía me llamó desesperada al día siguiente. No respondí. Sabía lo que quería. Sabía que intentaría explicarse, que intentaría salvar lo que quedaba de su carrera. Pero no me interesaba escucharla. Para mí, ya estaba acabada. Y eso era solo el comienzo. 3 días después, la bomba explotó. El bufete donde trabajaba Lucía emitió un comunicado oficial anunciando que habían tomado la decisión de despedir a una de sus abogadas principales debido a una violación grave de la confidencialidad de los clientes. El nombre de Lucía apareció en todos los titulares. La noticia se esparció como pólvora entre sus colegas y clientes. En cuestión de horas, su reputación quedó destruida. Y yo me aseguré de que no hubiera forma de recuperarla. Lo siguiente fue su amante. La empresa donde trabajaba lo despidió casi de inmediato, al descubrir que había estado involucrado en la filtración de información confidencial. Él, a diferencia de Lucía, no tenía el respaldo de un bufete prestigioso que pudiera protegerlo, y su carrera se vino abajo en cuestión de días. Cuando me enteré de todo esto, me sentí satisfecho. No voy a mentir. Ver cómo sus vidas se desmoronaban me dio una sensación de justicia que no había sentido desde que todo esto comenzó. No había perdón, no había excusas que pudieran reparar lo que habían hecho. Habían jugado conmigo, con nuestra familia, y ahora estaban pagando el precio. Ese mismo día, mientras cenaba solo en la mesa del comedor, el teléfono sonó. Era Lucía. Esta vez decidí contestar. La oí al otro lado de la línea, su voz quebrada, suplicando. Javier, por favor. No sé qué ha pasado, pero mi vida se está desmoronando. Me han despedido, todos me están dando la espalda. No tengo a dónde ir. Por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Lucía, le respondí, manteniendo mi tono calmado. Todo esto es consecuencia de tus acciones. Y no es mi problema. No te atrevas a llamarme otra vez. Colgué el teléfono, y por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Después de que todo explotó, Lucía intentó llamarme varias veces más. Sabía que lo que había hecho era irreversible, pero me sorprendió la insistencia con la que buscaba contacto. Nunca contesté. No necesitaba escuchar más mentiras, ni justificaciones. Ella había cavado su propia tumba, y no me correspondía a mí sacarla de ahí. Pero había algo que todavía quedaba pendiente. El divorcio. No podía evitarlo. Por más que quisiera desaparecerla de mi vida para siempre, teníamos un hijo en común, y eso significaba que habría una última conversación. La cita estaba marcada para el miércoles siguiente, en el despacho de mi abogado. El plan era simple, firmar los papeles y establecer los términos de la custodia de Santiago. Mi abogado y yo ya habíamos discutido lo que yo quería, la custodia compartida con un régimen claro de visitas. No tenía intención de arrebatarle a Lucía el derecho de ver a su hijo, pero tampoco iba a ser blando en esto. Quería asegurarme de que Santiago no fuera usado como una herramienta en medio de todo este desastre. El día llegó, y Lucía entró al despacho con el mismo aspecto que la última vez que la vi, derrotada, desgastada. Las ojeras marcadas bajo sus ojos y su ropa desaliñada no eran nada comparado con la expresión de desesperanza que llevaba en el rostro. Apenas me miró al entrar. Se sentó frente a mí, y durante los primeros minutos, todo fue silencioso. Ni siquiera intercambiamos un saludo. El abogado explicó brevemente los términos, preguntándonos si estábamos de acuerdo, pero ninguno de los dos dijo nada. Ambos firmamos los papeles sin objeciones. Todo parecía ir bien, hasta que finalmente se rompió el silencio. Javier, comenzó Lucía, su voz vacilante. Necesito hablar contigo. A solas. Mi abogado me miró, esperando mi respuesta. Yo no quería hablar con ella. Quería terminar esto y largarme.
Pero también sabía que este sería el último momento en que estaríamos los dos frente a frente. No podía evitar la sensación de que había algo más que debía decir, algo que quedaba pendiente. Está bien, respondí, haciendo un gesto a mi abogado para que nos dejara a solas. Él salió, cerrando la puerta detrás de él, y el silencio en la sala se hizo aún más denso. Lucía permaneció sentada frente a mí, mirándome por primera vez en lo que parecía ser una eternidad. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, me buscaron con desesperación, pero no había nada más que vacío en mi interior. No sé cómo llegamos a esto, Javi, dijo, su voz temblorosa. Nunca pensé que todo terminaría de esta forma. Yo la miré, incrédulo. ¿De verdad pensaba que esto había sido algo que simplemente sucedió? Como si fuera un accidente, como si no hubiera sido ella quien lo destruyó todo con sus decisiones. Tú lo provocaste, Lucía, respondí, tratando de no perder la calma. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me mentiste durante meses. Ahora vienes con esto. Ella sintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo sé, dijo en un susurro. No quiero que me perdones. Sé que no lo merezco. Pero quería que supieras que, nunca quise que las cosas llegaran a esto. Yo te amaba. Te amo. Y amo a nuestro hijo. No fue suficiente, no sé por qué, pero no lo fue. Me quedé en silencio. Escucharla decir esas palabras no me produjo nada. Ningún alivio, ningún consuelo. Ya no me importaba lo que sentía o dejaba de sentir. Mi vida con ella estaba terminada, y esas palabras no cambiaban nada. ¿Y qué querías que hiciera con eso, Lucía? Le pregunté, sin poder ocultar el sarcasmo en mi voz. ¿Qué hago con tu amor ahora? ¿De qué me sirve? Has destruido todo lo que teníamos. Arruinaste nuestra familia, nuestra confianza. ¿Qué se supone que haga con eso? Ella sollozó aún más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Lo sé, repitió, una y otra vez. Solo, no sé qué hacer. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mi vida. Y ahora a ti. A Santiago. No tengo nada. Escucharla hablar así debería haberme conmovido, o al menos eso hubiera esperado. En otro tiempo, ver a Lucía así, destruida, habría sacado el instinto de protegerla, de consolarla. Pero ese hombre ya no existía. El hombre que una vez la amó, que la puso por encima de todo, había desaparecido el día que descubrí su traición. Ahora solo quedaba un extraño. No has perdido a Santiago, dije, suavizando un poco mi tono. Nunca te lo arrebataría. Él te necesita. Pero tú te has buscado el resto. Y sabes perfectamente por qué estamos aquí hoy. Lucía dejó de sollozar por un momento y me miró, con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué me odias tanto? Preguntó, como si no entendiera por completo la situación. Esa pregunta me hizo reír, pero no de una forma alegre. Era una risa amarga, llena de frustración. ¿De verdad no lo entiendes? Respondí, mi paciencia al límite. Me engañaste durante 6 meses. Me hiciste creer que todo estaba bien mientras te acostabas con otro. Destruiste nuestra vida, nuestra familia. Y ahora te preguntas por qué te odio. Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. No te odio, Lucía, dije, después de un largo silencio. Pero tampoco te amo. Ya no. Todo lo que sentía por ti se murió el día que descubrí lo que habías estado haciendo. Esto no es odio. Es indiferencia. Y créeme, es mucho peor que odiarte. Lucía no respondió. Se quedó ahí, llorando en silencio. Sabía que todo había terminado, que no había nada que pudiera hacer o decir para cambiarlo. Durante años habíamos compartido una vida, sueños, una familia. Pero todo eso ahora era parte del pasado. No había nada más que discutir. Me levanté del asiento, sintiendo que la conversación había llegado a su fin. Esto es todo, Lucía, dije, recogiendo mis cosas. El divorcio ya está en marcha, y Santiago tendrá su tiempo contigo. Nos veremos cuando sea necesario por él. Pero tú y yo, hemos terminado. No quiero más llamadas, no quiero más mensajes. A partir de hoy, nuestras vidas van por caminos separados.
Espero que, por lo menos, seas una buena madre para él. Ella levantó la vista, sus ojos suplicantes, pero no dijo nada más. Sabía que no había más palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba decidido. Me di la vuelta y salí de la sala. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una sensación de alivio. Había cerrado ese capítulo. La historia con Lucía había terminado, y ahora comenzaba una nueva, una en la que ella no tendría cabida. Cuando salí del edificio, el aire frío de Madrid me golpeó la cara, pero en lugar de incomodarme, me hizo sentir despierto, vivo. Era el primer día del resto de mi vida. Los días que siguieron a la última conversación con Lucía se sintieron extrañamente tranquilos, como si el huracán que había arrasado mi vida hubiese dejado de soplar, dejando un paisaje devastado pero en calma. Sabía que no todo se había resuelto, que aún quedaban piezas por recoger, pero la sensación de estar por fin fuera de esa tormenta me daba una extraña paz. No es que todo estuviera bien, pero al menos, el caos había llegado a su fin. Volví a la rutina con Santiago. Él seguía ajeno a casi todo lo que había pasado entre su madre y yo. Le había contado lo básico, que mamá y papá ya no vivirían juntos, pero que lo queríamos y siempre estaríamos para él. Aceptó la noticia mejor de lo que esperaba. Quizás porque ya había notado la distancia entre nosotros durante los últimos meses, o tal vez porque a sus 8 años, no comprendía del todo el peso de lo que significaba un divorcio. Lo importante era que él estuviera bien, y me esforzaba cada día por asegurarme de eso. Lucía y yo solo nos hablábamos cuando era estrictamente necesario. Las conversaciones eran frías, prácticas. Todo lo que quedaba entre nosotros era Santiago, y ambos sabíamos que ese lazo era lo único que nos obligaba a seguir en contacto. Su vida, por lo que pude ver, no había mejorado. Después de perder su trabajo, parecía haberse quedado sin rumbo. Se mudó a un pequeño apartamento al sur de Madrid, y aunque nunca lo dijo directamente, supe que tenía problemas económicos. Ya no llevaba la vida cómoda que solíamos compartir. Pero, sinceramente, no me importaba. No era mi problema, y ella lo sabía. No me lo pedía, y yo no ofrecía ayuda. Su vida ya no era asunto mío. Cada vez que hablábamos para coordinar las visitas de Santiago, había una frialdad que ambos aceptábamos sin problemas. Era como dos extraños compartiendo una obligación. No había odio, pero tampoco había la más mínima cordialidad. Había algo extraño en el proceso de acostumbrarse a la soledad. Las primeras semanas fueron difíciles, lo admito. Acostumbrarme a una casa vacía, sin la presencia de Lucía, fue raro al principio. Me encontraba con momentos en los que casi esperaba verla entrar por la puerta o escuchar su voz en alguna parte de la casa, aunque sabía que eso no volvería a pasar. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esa soledad, en lugar de ser un peso, era una especie de liberación. Ya no tenía que preocuparme por lo que estaba haciendo, por si estaba mintiendo, por si había más secretos. Todo eso había quedado atrás, y la libertad que me dio fue más grande de lo que esperaba. Empecé a dedicar más tiempo a mí mismo, algo que no había hecho en años. Volví a practicar deporte, a leer libros que había dejado a medias por falta de tiempo. Descubrí que tenía una vida propia, algo que, durante los años de matrimonio, había olvidado. Había vivido tanto tiempo preocupado por Lucía, por nuestro matrimonio, por mantener todo en pie, que me había olvidado de quién era yo realmente. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de reencontrarme conmigo mismo. También hice algo que nunca pensé que haría, hablé con un terapeuta. No es que me sintiera completamente roto, pero después de todo lo que había pasado, sentí que era necesario. Necesitaba entender lo que había sucedido, no solo para evitar repetir errores en el futuro, sino para asegurarme de que podía ser un buen padre para Santiago. Las sesiones fueron difíciles al principio, tener que revivir toda la traición, contar los detalles de cómo descubrí la infidelidad de Lucía, cómo manejé la situación. Pero a medida que hablaba, empecé a sentir que algo en mí sanaba. La rabia que había sentido durante meses comenzó a desvanecerse. No de un día para otro, pero con el tiempo, dejó de ser esa constante presión en mi pecho. No es que hubiera perdonado a Lucía, porque no lo hice ni lo haría, pero dejé de pensar en ella con odio. Simplemente, dejé de pensar en ella. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me liberó. Dejé de vivir en el pasado y empecé a centrarme en el presente y en el futuro. Mi vida seguía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre ella.
Un sábado por la tarde, mientras Santiago jugaba en el jardín, me encontré a mí mismo pensando en todo lo que había sucedido durante el último año. Era extraño cómo algo tan devastador como una infidelidad y un divorcio podían cambiar tanto tu vida, pero no solo en el sentido negativo. A veces, las rupturas, por más dolorosas que fueran, te empujaban a redescubrirte, a replantearte tus prioridades y a decidir qué tipo de vida querías llevar. Me di cuenta de que, a pesar de todo, había aprendido mucho de esta experiencia. Había aprendido a no depender completamente de otra persona para mi felicidad. Había aprendido a ser más consciente de mis propios sentimientos, a no ignorar las señales cuando algo estaba mal. Y, sobre todo, había aprendido que, por más doloroso que fuera, siempre era mejor enfrentar la verdad que vivir en una mentira. Mientras Santiago corría por el césped con una sonrisa en la cara, supe que, aunque el matrimonio con Lucía había fracasado, había una parte de mi vida que seguía intacta, y esa era mi relación con mi hijo. Si algo bueno había salido de todo esto, era la certeza de que siempre estaría ahí para él, de que, pase lo que pase, seré un buen padre. Esa era mi prioridad ahora, y eso era lo que me daba fuerzas para seguir adelante. Lucía me envió un mensaje esa misma noche, preguntando si podía recoger a Santiago el domingo en lugar del sábado como habíamos acordado. Respondí que sí, sin hacer más preguntas ni comentarios. Ya no me importaba cambiar planes o adaptarme. Lo único que me interesaba era asegurarme de que Santiago estuviera bien, de que pudiera ver a su madre cuando quisiera, siempre y cuando no afectara su bienestar. Había sido un largo camino hasta llegar a ese punto, pero por fin estaba listo para dejar todo atrás. La traición de Lucía ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. Una cicatriz que siempre estaría ahí, recordándome lo que había pasado, pero que ya no dolía. Al final, todo se resumía en una simple verdad: había sobrevivido. Había salido del otro lado más fuerte, más consciente de lo que quería en la vida, y con la certeza de que, aunque había perdido a mi esposa, no había perdido todo. Tenía a mi hijo, mi libertad, y una vida nueva por delante. Eso era suficiente. Cuando Santiago entró a la casa después de jugar en el jardín, con el rostro iluminado por la alegría, supe que todo lo que había hecho, cada decisión que tomé, había sido por él y por mí. Había perdido una esposa, pero había ganado algo mucho más importante, una segunda oportunidad. Y esta vez, no la iba a desperdiciar.